Hola, mi gente del acelerador. Eh, bueno, pillé un huequecito para hacer el ejercicio número 5 y aquí quería ser bastante claro, ¿no? Todo el mundo tenemos una historia que contar y bueno, yo lo que quería decir antes de contar esta pequeña historia es que yo siempre he tenido la sensación de haber vivido en esta vida que vivo ahora mismo muchísimas vidas, ¿no? Es como una sensación de kármica, ¿no? Como que, como que acciones que hicimos en el pasado, en otras vidas, tuviera no prisa, no, yo no le llamaría prisa, ¿no? Sino deudas pendientes, kármicas, acciones en otras vidas, ¿no? Porque yo sí que creo en la filosofía hindú de, de que somos, que tenemos un alma eterna y que encarnamos en diferentes vehículos y en diferentes, no importa el sexo y tal, ¿no? Para ir buscando en realidad esa evolución, ¿no? Ese nirvana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como es obvio, yo soy una persona muy desafiada, sigo siendo muy desafiada y, y voy a contar una pequeña historia que me pasó a la edad de, con muchas chicas que hay aquí en el grupo, 17, no tenía 18 años, no era mayor de edad, y que ha marcado bastante en mi vida porque sí es cierto que cuando tengo un gran desafío, algo que enfrentar, y recuerdo esta experiencia, eh, sí que me empodero bastante, ¿no? Porque me digo, si salí de esta situación que ahora os voy a contar, puedo con todo, ¿no? No hay diferencia. Y estoy contando esta historia la estoy contando en mi biografía y es importante contarla porque eh, quiero que la sepa todo el mundo, ¿no? La importancia y con esta edad yo no sabía nada de principios ni nada, pero sí que he sido siempre bastante duro de cabeza, ¿no? Entonces, siempre lo que me he propuesto lo he conseguido, ¿no? Pero a pesar de no saber de los principios, ¿no? Ni te cuento ahora sabiéndolos, ¿no? Cuando me marco algo, tengo que conseguirlo sí o sí. Siempre he sido bastante caprichoso en el tema de cuando, cuando algo entra en mi subconsciente, lo consigo sí o sí, ¿no? Me cueste lo que me cueste. Y entonces, pues, esta historia, como te dije antes, la estoy contando en mi biografía. Me costó las primeras palabras escribirla, me costó porque a pesar de que lo pasé bastante mal, es lo que hablamos siempre, ¿no? Las asociaciones, esas personas que, que son tu familia, que son las que más quieres y tal, ¿no? Y ellos, independientemente no que lo hagan a conciencia, ¿no? Pero sí que te influyen ya de pequeñito, ¿no? Ya de pequeño, ya con un año, eh, mi padre fallece por el alcohol, ¿eh? Tuvo problemas con el alcohol y a raíz de un accidente, pues se va, me pilla pequeñito a mí, mi madre embarazada de mi hermano, del que me sigue, con 6 meses. Y claro, y de ahí me arrancan muchísimas cosas, ¿no? Ahí viví yo, eh, viví para mí fue un tormento porque viví esa añoranza de mi madre, esa escasez de la persona que amaba, que se le fue, en aquel entonces, en los años 60, ella en ese momento no le pilla con liquidez ni siquiera para, para el entierro, digamos, el entierro de mi padre y lo tiene que dejar.
lo tiene que dejar en la capital, ¿no? A 70 kilómetros lo tiene que dejar, fallece. Y te cuento esto porque la historia real, la que voy a contar, no, pero sí que influye esas vivencias, esos impactos emocionales que de pequeñito somos una esponja y atraemos todo. Cuando son experiencias impactantes y tu madre que tú hasta la edad de 7 8 años incluso hay veces que te quedas enganchado digamos el, la parte espiritual, pero te quedas enganchado en ese lazo. Te cortan el cordón umbilical, pero sigues eh, ese aura de ese cordón. Hay veces que te quedas pegado a las madres, ¿no? Porque es que por medio de ellas que vienes a esta dimensión. Y entonces cuando ese cordón queda virtualmente, por decirlo de alguna manera, queda ahí ese aura de ese cordón, tienes un apego emocional con tu madre, ¿no? Y entonces pues tiene que llegar un momento, porque no importa la edad que tengas, ¿no? Puedes tener 60 años y seguir conectada a ese cordón con tu madre y no eres independiente nunca, ¿no? Entonces con ese cordón, ¿no? Bueno, pues se corta, no sé, Facebook, no sé, se cortan los vídeos últimamente. eh, ya enviaré un mensaje porque cada vez que intento hacer un directo se corta. Pero bueno, seguimos. Desafíos siempre hay. En este caso son problemas técnicos de Facebook porque ya pregunté en mi línea y no. Y sigo con la historia, ¿no? Eh, entonces, yo he crecido con ese sentimiento siempre de que imagínate, ya de pequeñito con un año vivir esa historia de que no hay ni siquiera para, eh, para ese funeral, vivir esa escasez, eso lo llevas ahí, cuesta mucho arrancarlo de tu subconsciente, ¿no? Porque, y más cuando somos pequeñitos, todas esas experiencias, como dije antes, impactantes, se quedan grabadas ahí. Entonces, pues, eh, esta historia me pasa a mí en Andalucía y en la Campiña Sur, celebramos una romería, ¿no? Una romería aquí muy típico, romería del cante por sevillanas y tal, es un folclore andaluz. Y entonces nosotros la entrada de primavera el 25 de abril siempre es tradición, todo el mundo se sale al campo a vivir un día de familiar, con los amigos, de comida y tal, ¿no? En este entonces pues nosotros éramos una pandilla, yo tenía, no sé si había cumplido los 17 años, ¿no? Porque lo cumplía en septiembre, yo cumplo en septiembre y esto fue en abril. Y bueno, lo típico, ¿no? Ya así de chavales, pues ya bebíamos vino, bebíamos alcohol, fumábamos también, ¿no? Porque te da el placer ese de que la chulería y todas estas cosas, ¿no? Lo típico de la juventud, ¿no? Ya después si sigue el hábito es porque ya lo hacemos un mal hábito y hay que arrancarlo ahí del ADN, ¿no? Ya cuesta un poco más. Y esto que te estaba contando, porque yo quiero yo quiero que seas cómplice conmigo de esta historia, porque a cualquier persona, todo el mundo tiene sus historias, ¿no? Ni son ni más ni menos importantes, ¿no? Para mí sí, esta sí es muy importante porque, aparte me dejó marcado, ya te digo, me empodera cada vez que la recuerdo. Ese día estábamos lo típico, ¿no? Ah, habíamos hecho el arroz, estábamos en el río, allí donde de la zona que yo soy en Puente pues tenemos el río que le llamamos la boca salida es porque ahí fluye el agua, o sea, el río ahí rompe, es un poquito más bajo, es más bajo, la superficie pues no te cubre hasta la rodilla y luego se agranda y fluye a la otra parte donde es más profundo, ¿no? Porque todo viene de una represa que hoy en día es todo natural, es reserva natural, donde hay cantidad de especies y además ya uno de los primeros vídeos que hice en los retos, bueno, salí hablando de los principios, de la voz de tu alma y tal, lo grabé muy cerquita de ahí donde me pasó esta historia, ¿no? Esta historia que te estoy contando, ¿no? Bueno, pues lo típico, ¿no? Las chicas que te gustan,
¿Y qué pasa? Que ya en ese tiempo, aquí en Andalucía, ya en ese tiempo, muy bien, a partir de las 12 de la mañana puede pegar como 28 o 30 grados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya a esa hora, pues ya comenzamos a las 9 de la 10 de la mañana, ya la cervecita, el vinito, y ya estábamos con el tono, ¿no? Ya estábamos con el tono en la romería, la sevillana que suena por ahí, ole que ole, ole que ole. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, pues que este día yo tuve el gran desafío. Las chicas, pues una se ponía en bañador, en fin, luego con una ropa más íntima para tirarse al agua, ¿no? Siempre con conocimiento, porque las que no habían bebido lo hacían con dos dedos de frente, ¿no? Entonces se metían con cuidado en el agua, ¿no? Y aquí va el Lalo, con 17 añitos, y cuando ve que todas estas chicas se están bañando en el agua, claro, lo típico, ¿no? Hay que ponerse ahí y ronear, como le llamamos aquí en Andalucía, el ligoteo, o dársela de chulillo delante de las chicas, siempre le llamamos roneo, ¿no? Ronear, ¿no? Que hay muchas canciones que hablan de eso, ¿no? Del roneo, ¿no? Cómo roneo para yo gustarla a esta, cómo me hago yo el valiente, para que vea que soy el más guapo, el más fiero y el más valiente. Eh, y entonces se me ocurre la feliz idea de no meterme al agua andando, normal, ¿no? Entonces yo no mido la profundidad que hay, sino yo estoy con unas copitas de más. Y ¿qué pasa? Que tengo la feliz idea de zambullirme en el agua de cabeza, ¿no? Como si fuera una piscina, ¿no? Eh, con toda la seguridad del mundo de que no pasa nada, ¿no? Bueno, ahí fue para mí un impacto fuerte, aparte del golpe, porque pegué con una roca que había en la cabeza, me abrí un... Y no me gusta hablar negativo, pero quiero contar la historia porque es importante, ¿no? Porque hay muchas personas que, que se encuentran en situaciones muy duras. Para mí fue bastante duro, ¿no? Empezando a vivir, y fue una fractura craneal, me abrí toda la cabeza, eh, tuve contusión craneal, me tocó costillas y me tocó la espina dorsal, ¿no? Y en fin, bueno, cuando caí, rápidamente los amigos, recuerdo Eduardo Palomo, que le estaré agradecido toda mi vida, rápidamente cuando vio que, que sangraba ahí en el agua y tal, pues yo me quedé inmóvil, ¿no? No podía mover los brazos, las piernas, me quedé inmóvil en el agua y claro, no había profundidad, pero aunque hubiera poca profundidad, si no podía mover los miembros, las piernas, me podía ahogar allí. Él fue el que me sacó con mucho cuidado porque no me podía mover, y con mucha delicadeza me metieron en aquellas camionetas, furgonetas, bueno, camionetas le llaman allá en Latinoamérica, eh, y me llevaron en aquel entonces a un hospital, que hoy en día ya tenemos hospitales allí de donde soy oriundo, en Puente Genil, pero en aquellas fechas pues teníamos que ir a un hospital a 30 kilómetros de allí, en mi pueblo, ¿no? Y bueno, voy a ser un poco breve porque sí, ya le digo que soy una persona bastante desafiada de muchas historias, pero esta es importante contarla. Y en el hospital pues me escayolaron de cuello para abajo, por debajo del tórax, y diagnósticos pues nadie, ni mi madre, nadie quería decir nada. Yo pues me saltaba hasta las reglas, ¿no? En aquel entonces los hospitales, fuera de la puerta podía fumar, yo fumaba hasta en la cama, me llamaba la atención, que es muy reverde, una reverdía total, ¿no? Y claro, yo no me enfocaba en que la realidad de lo que me había pasado, ¿no? La realidad, ¿no? Me tiré en quirófano bastantes horas y yo no era consciente de lo que era real, pero sí que yo notaba las caras de mi madre, de mis tíos, de mis hermanos, notaba que algo pasaba, ¿no? Y claro, lo que pasaba es que a mi madre le habían informado de que yo no volvería a andar, ¿no? Que ya tenía que hacer, le dieron unos papeles, una documentación para una sillita aquella de ruedas, y bueno, y yo, como siempre he sido muy sensible y noto los gestos corporales y tal, ya de pequeñito ya notaba cuando algo no va bien, ya nota la actitud y tal,
Eh, y lo único que se me ocurrió, porque cuando mi madre rompe a llorar por la noticia, ¿no? De que los médicos le dicen que no, ¿eh? Y la voy a contar un poquito breve, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles. Allí me pego en el hospital como 2 meses, me dan la alta con todos los papeles para la silla de ruedas y todo. Yo ya me hago consciente, pero no me lo creo. O sea, lo que es, ahora lo sé con los principios, pero lo que es no dejarte influir por la información, ¿no? Porque todo el mundo ya estaban apenándose con la compasión de que yo no iba a salir, que yo iba a estar en silla de ruedas ya para el resto de mi vida. Y yo negué esa idea completamente. Yo dije, yo salgo de aquí andando, me cueste lo que me cueste. Y a los 2 meses me dan el alta, pero sigo con un collar impuesto, ¿no? Había perdido toda la masa muscular del cuello, ya comenzamos un poquito las manos a mover en la casa, en el domicilio donde vivíamos. Y claro, ya daban todo por perdido, ¿no? Daban por perdido. Y este Lalo Cabezón se propuso salir andando, ¿no? ¿Eh? Yo tenía muchos sueños porque estaba tan apegado a la idea de haber perdido a mi padre pequeño que incluso tenía mis charlas en sueños con él y lo notaba que me hablaba y tal, ¿no? Y fue él por medio de un sueño que me dijo, tienes que caminar, tienes que seguir, no hagas caso, ¿no? Lo sé que fue él y estaba muy conectado con ya luego lo he liberado porque he estado muchos años con ese reproche de haberse ido sin haberlo conocido, ¿no? Y claro, tampoco es bueno una persona que está en la otra dimensión mantenerlo ahí, ¿no? Sino hay que dejarlo que camine en su dimensión, que siga adelante y, y que siga con su progreso. Y entonces, pues en uno de los sueños, eso es lo que yo sentía y eso pero la amargura, tú ponte en mi lugar, la amargura de que todo el mundo, todo el que está a tu alrededor, las personas que más quieres, te dicen que me quite de locuras, que eso es lo que hay, que los médicos han dicho que no te levantas de la cama y que acepte la idea, que no me haga locuras, que ponga los pies en la tierra, pero yo era muy cabezón y sigo siendo muy cabezón. Y a mí se me metió la idea de levantarme y me costó 3 meses más en mi casa, cuando había momentos en los que mi madre había salido de compras, mi hermano estaban trabajando y yo en vez de estar quietecito en la cama, pues estaba arrastrándome por el suelo, levantándome de la cama al aseo, levantándome a gatas, ¿no? Y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, comencé a caminar como si fuera un niño pequeñito, ¿no? Me costó como 2 meses y pico más, ¿no? Y recuerdo que le dije a mi madre cuando, claro, porque se llevó un disgusto cuando me vio una de las veces que entra y me vio casi gateando, pues qué locura, ¿no? Que no lo intenten más, que esto no puede ser, ¿no? Y pues al final me salgo la mía, me salgo con la mía por cabezón, porque no entraba en mí la idea de que yo a la edad de 17 años, con muchas personas que le pasan estos casos y hacen caso a esa masa, a esa información colectiva, ¿no? Que te limitan, que no puede ser, que ya tiene un accidente y lo que dice un doctorado, un doctor y ahí se queda, ¿no? Y yo no, yo todo mi proceso mental era que yo caminaba, que yo iba a seguir viviendo y como estáis viendo así fue, ¿no? Claro, quedaron sus secuelas, ¿no? Porque con el tiempo, pues normal, ¿no? Ahora ya de mayor pues van saliendo cositas, pero que las fui arreglando, ¿no? Ya el pie te cogía un poco, pero bueno, ten en cuenta que desde que me pasó esta historia con 17 a 52 que tengo, pues he vivido cantidad de cosas, he disfrutado, he vivido a tope, ¿no? O sea, yo sí, lo que tengo una cosa es que he tenido muchos desafíos, pero siempre he vivido a tope, ¿no? Dando todo lo que he podido de mí. Y era importante decir esta historia porque cuando
se me presentan desafíos gordos y digo, pero bueno, por un trabajo que perdiste o por cosas más pequeñitas que quedarse postrado en una silla, ¿no? Y cuando recuerdo esa historia me empodero, digo, pero si yo fui capaz de salir de esta, salgo de la que venga bien, ¿no? Y eso es lo importante de no tienes que dejarte influir por esas limitaciones, ¿no? Hay que salir adelante, sea como sea, ¿eh? Tú vienes con toda con todas las herramientas, y con esa energía que el Padre, que Dios te da para ponerlas al límite, ¿no? En el campo de las posibilidades, al límite, ¿no? Y entonces pues no te puede frenar ni una enfermedad, ni te puede frenar un accidente, porque todo por defecto lo atraemos nosotros con nuestra mente, por situaciones, por sentirte mal, tal, atraemos esas historias que estamos pidiendo en el mundo cuántico por medio de esas vivencias, ¿no? Que tú las vives y eso es lo que tú harás, ¿no? ¿Eh? El universo, Dios, te da lo que tú sientes, ¿no? Independientemente de que sea bueno o malo para ti, ¿no? Él obedece. Es como el genio de la lámpara, ¿no? Lo que tú le pides, lo que tú sientes, eso es lo que va a tener, ¿no? No hay que culpar ni a Dios ni a nadie, ¿no? Te dio el libre albedrío para tú actuar con independencia, pero hay que, ya sabiendo estos principios, las personas que estáis aquí, ¿eh? Que si Dios está contigo, ¿quién va a estar en contra, no? Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos esos impedimentos y esa historia, ¿no? Me hace mucha gracia a muchas personas, ¿no? Ay, todo me va mal, me hicieron brujería, No, te hace brujería tú mismo, ¿eh? Hay veces que tú mismo, con las cosas que te dices mentalmente, te haces brujería. Y bueno, pues esta era una de las historias que yo estoy contando en mi biografía, y para aquellas personas tú que estás ahí, que estás pasando por un problema, un accidente, algo que ves que la información que llega a ti es todo negativo, que ya no vas a poder salir de esa, no hagas caso, no hagas ni puñetero caso. Sé eso, cabezón, tira adelante. Si ya conoces los principios, aplícalos, y todo lo que marques en el mundo cuántico, lo imagines, lo sientas y lo vivas con deseo, porque yo esa experiencia yo no sabía de principio, pero sí que es verdad que yo, a raíz de tener ese sueño con mi padre, ¿no? Que me decía, levántate y camina, no recuerdo la frase muy bien, pero era algo así, ¿no? Levántate y camina y tienes que conseguirlo, ¿no? Y quedé en paz con ese resabio que tenía, ¿no? Por haberse marchado al otro, a la otra dimensión, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? No hagas caso de las limitaciones, ¿no? De otros, ¿no? Si tú te quieres limitar, limítate tú, ¿no? No te dejes influir por esas cosas, ¿no? Y, y bueno, con esto iba a finalizar. Y era importante contarla porque sí que es cierto que cuando me viene un desafío y recuerdo esto, me pongo hecho un furia. no, no hay quien me pare, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? La verdad que es que, ya te cuento que soy una persona muy desafiada, tengo muchas historias y muchas veces digo eso, ¿eh? Me da la sensación de haber vivido tantas vidas en una sola, ¿no? Porque si vives cada vida con... Pero claro, se ve que alguna asignatura en otra vida me la pasé y Dios me dijo, bueno, pues en esta va a tener que pagar varias facturas, ¿no? Y bueno, y eso es de lo que se trata, ¿no? De ir superando desafíos, niveles en la evolución y seguir adelante, ¿no? Y compartirlo con los demás, porque es de ser muy egoísta, como yo he sido tantos años, de guardar estas experiencias para ti, por miedo al que dirán o cómo te puedes poner, ya me da igual, ¿no? Me da exactamente igual lo que piensen de mí, y las cuento porque a alguna persona le puede motivar, le puede mover algo dentro que conecte con su verdad y con esa energía divina que tenemos todos, que a veces no
no la proyectamos, no la proyectamos bien. Entonces, pues te voy a dejar, querido grupo del acelerador, Iván David, te tengo que decir, ya sabes que tengo siempre un hueco para ti, voy a seguir haciendo estos ejercicios, tengo muchísimos proyectos, pero siempre voy a abrir un hueco para la gente del acelerador y espero que no os limitéis, hay que seguir adelante, esto no hace más que empezar. Dentro de muy poquito, ya se están viendo, todo va a ser por aquí, por los formatos de redes sociales. No te limites, tú puedes ser la historia, tu historia puede ser la que motive a millones de personas. Lo digo a todos los compañeros que había aquí en el Aseador, ¿no? Nat, Rosa, Paola, que la vi el otro día, que me etiquetó, Iván, todos los que había en este grupo, ¿no? Estuvimos agradecidos, Iván, porque lo que haces es muy importante, es muy importante, estás transformando la vida de muchas personas y bueno,